Guerra Civil Dominicana de 1965 constituye uno de los hechos más relevantes en la historia reciente de la República Dominicana. El conflicto se inicia cuando un grupo de oficiales jóvenes se propone restaurar el gobierno constitucional del destituido presidente Juan Bosch, primer gobierno elegido democráticamente en las urnas tras el ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo. El profesor Juan Bosch es derrocado 7 meses después de haberse juramentado como presidente constitucional de la República por una facción de las Fuerzas Armadas liderada por Elías Wessing y Wessing. Esto sucede tras la promulgación de la Constitución de 1963, que establecía, entre otras cosas, la libertad religiosa y de expresión, la libertad política, el derecho a la vivienda, la igualdad entre hijos naturales y los nacidos bajo matrimonio, así como el retorno de los disidentes políticos y exiliados durante el régimen trujillista. El sábado 24 del mes de abril de 1965 se sublevaron los campamentos militares 16 de agosto y 27 de febrero, dando el golpe de Estado al triunvirato. El gobierno de Donald Lee Cabral, a quien nadie salió a defender, más fue respaldado por el partido del PRD y el pueblo, que pidió el retorno del profesor Juan Bosch y la Constitución del 1963. La batalla del Puente Duarte fue una de las más sangrientas, pero al final de la misma, las tropas reaccionarias de Wessing y Wessing fueron derrotadas, obligadas a volver sobre sus pasos por los militares liderados por Caamaño. Fue tan formidable la participación popular que muy pronto el aparato militar irregular quedó virtualmente desarticulado por las acciones militares del pueblo en armas. Fue tomada la fortaleza de Los Amen, donde se encontraba la odiada Policía Nacional en su versión de los cascos blancos. En el momento en el que los constitucionalistas, quienes ya habían derrotado en Santo Domingo a las tropas regulares, se preparaban para el ataque decisivo de San Isidro, base aérea en donde se encontraban concentradas las tropas del CEFA, dirigidas por Wessing y Wessing y el general Benoit, estos temerosos solicitaron a los Estados Unidos su intervención militar para evitar un supuesto peligro comunista. El 28 de abril, los Estados Unidos intervinieron en el país activando la operación Power Pack. El presidente Lyndon B. Johnson envió una fuerza que ascendía a más de 40.000 militares para garantizar la seguridad en Santo Domingo y para restablecer el orden. Johnson había actuado con la firme creencia de que los constitucionalistas estaban compuestos por comunistas y que, por lo tanto, no se podía permitir que llegaran al poder. Las tropas de Estados Unidos establecieron de inmediato un cordón de seguridad, dividiendo la zona en 2 zonas, cercando la parte constitucionalista y a todos los combatientes que encontraban en la parte baja de la ciudad en la zona rebelde, denominaron Operación Limpieza al operativo. El 1 de junio se celebran las elecciones para elegir un nuevo presidente entre los candidatos Joaquín Balaguer y Juan Bosch, ganando Joaquín Balaguer con el Partido Reformista. Caamaño desde Londres afirmó: las tropas de ocupación en Santo Domingo en el proceso electoral tienen que haber influido obligatoriamente en las elecciones. No puede haber elecciones libres en un país ocupado por tropas extranjeras. José Francisco Peña Gómez confirmó que hubo fraude e impugnó las actas en la provincia de Barahona. El pueblo se lanzó a las calles diciendo que hubo fraude. Esta intervención terminó el 21 de septiembre de 1966, fecha en que se completó la retirada de tropas de la llamada Fuerza Interamericana de Paz, y con el ascenso del doctor Joaquín Balaguer a la presidencia de la República el 1 de junio de 1966. Buenas noches, República Dominicana, con este reportaje sobre el 50 aniversario de la gesta de abril. Hemos querido pues iniciar nuestro programa esta noche en homenaje a todos los dominicanos que participaron en esa gesta en la que la dignidad del pueblo dominicano, esa disposición de dirigir su destino, pues se puso de manifiesto en las grandes figuras que intervinieron en ese proceso. Señores, el mundo está conmocionado por la tragedia de Nepal. Hay un conteo de unos 3.200 muertos por este terremoto que sacudió ayer a Nepal, sobre todo en su capital, la capital de Nepal, que es Kamandú. Entonces, hay decenas de montañistas, de alpinistas muertos, desaparecidos, sabrá Dios cuántos turistas de los más de 1.000 que estaban escalando la montaña del Everest, pues estarán reportados
entre los muertos, una de las tragedias de mayor magnitud que ha vivido ese pueblo desde el año de 1934, un terremoto de magnitud 7,9 en la escala de Richter. 3.200 muertos ya lleva esta tragedia contabilizada. Por otra parte, queremos lamentar aquí en la República Dominicana el fallecimiento de don Pedro Montequín. Don Pedro Montequín era el propietario y el fundador de la esquina de Texas. Ha fallecido en el día de hoy don Pedro Montequín, el propietario de la esquina de Texas. La esquina de Texas también, lamentablemente, desde hace un tiempo fue demolida. Me imagino que se irá a reubicar en otro sitio, que serán los planes, pero ha muerto el propietario de este establecimiento. Estamos en la espera de que la comisión organizadora de la convención del Partido Revolucionario Moderno declare lo que todo el país sabe. Luis Abinader ha ganado esta convención con un margen holgado. Este triunfo tiene un mensaje sobre el que nos detendremos en el enfoque de la semana. Ojalá que ya para entonces tengamos el primer boletín que estaba pautado para las 8:30 de la noche. Después para las 9, las 9:30, a las 11 de la noche todavía no había sido emitido el primer boletín. Me imagino que estarán dando paso a un entendimiento, a una negociación, para que Hipólito Mejía reconozca el triunfo de Luis Abinader y le felicite, y entonces todo quede muy bien en el Partido Revolucionario Moderno. Por otra parte, en la capital dominicana esta tarde, en distintos restaurantes, la comidilla era la de una supuesta reunión, aún no confirmada por ninguna de las partes, entre el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández, reunión que se habría llevado a cabo la tarde del viernes en la casa de Pepín Corripio, y que si no ha producido un acuerdo, por lo menos es un buen paso en el camino de un entendimiento entre los dos líderes principales del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros vamos con nuestra primera pausa comercial para retornar con las 10 principales de esta semana. Señores, en lo que aguardamos, en lo que el PRM se pone de acuerdo, en lo que llegan a un acuerdo porque quieren tener un final feliz, que ojalá no lo dañen después de un proceso tan bonito como el que ha transcurrido en el día de hoy, una participación muy activa, no importa cuántas personas hayan votado, pero en orden y con entusiasmo en todo el país. Pues ojalá no lo dañen ahora, postergando los resultados de ese proceso. Mientras tanto, los invito pues a que veamos las 10 principales de esta semana. Al menos 62 de los diputados que siguen al expresidente Leonel Fernández no están de acuerdo con la decisión adoptada el pasado domingo en la reunión del Comité Político del PLD, en la que se acordó modificar la Constitución de la República para dar paso a una repostulación del actual presidente Danilo Medina. El vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, Rubén Maldonado, advirtió que no votarán por el proyecto de reforma constitucional,
ya que cualquier intento de modificación a la Constitución de la República resquebrajaría la armonía y el sentido unitario practicado no solo por el comité político, sino además por la base de nuestro partido, enfatizó. Asimismo, 16 senadores del Partido de la Liberación Dominicana consideraron que sería un error político de impredecibles consecuencias introducir un proyecto de reforma constitucional para restablecer la reelección presidencial. Francis Vargas, quien sirvió de vocero de los legisladores, al leer un documento firmado por los congresistas, sostuvo que sería inoportuna una modificación constitucional en estos momentos. A pocos años de una reforma integral y democrática, entienden que una iniciativa de este tipo haría un daño irreparable al PLD y la memoria de su fundador, el profesor Juan Bosch. La familia Castillo y dirigentes de su partido renunciaron del gobierno y rompieron su alianza con el PLD en rechazo a la forma como supuestamente se quiere modificar la Constitución para restablecer la reelección. La familia Castillo ha sido una aliada del PLD por 22 años, ahora se va del gobierno porque rechaza la modificación constitucional sin un referéndum, según informó en su cuenta de Twitter Vinicio Castillo Simán. Marino Vinicio Castillo renunció como director general de Ética e Integridad Gubernamental y como asesor del Poder Ejecutivo en programas de lucha contra el narcotráfico. Pelegrín Castillo renunció como ministro de Energía y Minas. También renunciaron José Ricardo Taveras como director general de Migración y Norberto Rondón como presidente del Consejo Nacional de Fronteras. Vinicio Castillo Semán aseguró que su separación del gobierno, aunque la reelección no pase en el Congreso, es un tema de principio y es irrevocable, porque lo que está en juego es la institucionalidad de la República Dominicana. La República Dominicana fue declarada libre de la influenza aviar desde febrero pasado, luego de 9 años de vigilancia y controles de la enfermedad. El sector avícola nacional, representantes de organizaciones avícolas internacionales, junto al ministro de Agricultura, se reunieron con el presidente Danilo Medina para el informe sobre los logros alcanzados. Lizeth Gómez, directora de Salud Animal del Ministerio de Agricultura, informó que desde el 2006 se ha mantenido un estricto control y vigilancia frente a la enfermedad, que es considerada de alto impacto en la producción avícola. El autodeclaratorio como país libre de la influenza aviar fue enviado a la Organización Mundial de Sanidad Animal y solo se espera que sea publicada en el Boletín Oficial de la Organización Internacional, que será conocido el próximo mes. El ministro de Agricultura, Ángel Esteves, dijo que siguen trabajando no solo en la gripe aviar, sino además en otras áreas de la sanidad animal hasta colocar la pecuaria nacional al más alto nivel. Con la presencia de la primera dama, Cándida Montilla de Medina, los ministerios de Salud Pública y Educación dieron inicio a la Semana de Vacunación de las Américas, durante la cual se contempla inmunizar unos 800.000 niños y niñas entre 1 y 4 años contra el sarampión y la rubéola. La inversión es de 59 millones de pesos. Durante la jornada, también se busca desparasitar a más de 2 millones de escolares entre los 5 y 9 años de los centros públicos y privados. La jornada quedó iniciada en la estancia infantil La Milagrosa del sector Las Enfermeras en Los Mina, durante un acto encabezado por la ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino, y el ministro de Educación, Carlos Amarante Baret, y en presencia de autoridades de organismos internacionales como la OPS, UNICEF y de instituciones nacionales vinculadas al tema. En el 2014, las zonas francas de la República Dominicana aportaron a la economía más de 60.000 millones de pesos en gastos locales. Alcanzaron una posición de liderazgo en varios renglones de exportación, revelaron representantes del sector. Durante la presentación del reporte anual sobre el comportamiento de las zonas francas, la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportaciones, Luisa Fernández, el presidente de la Asociación Dominicana de Zonas Francas, José Tomás Contreras, resaltaron los significativos avances alcanzados, que incluyen la instalación de nuevos proyectos, así como la diversificación de las operaciones productivas del sector. El año pasado, solamente por concepto de pagos por seguridad social y servicios, las empresas desembolsaron 9.447 millones de pesos, apuntó Contreras durante la introducción del encuentro. De su lado, la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Zonas Francas, Luisa Fernández, destacó que el pasado año las exportaciones de este sector alcanzaron la suma de unos 5.243 millones de pesos, representando un crecimiento relativo de un 6% comparado con el año anterior. Asimismo, resaltó que el 2014 finalizó con un total de 60 parques en operaciones, evidenciando un crecimiento relativo de un 9.1% en comparación con el año 2013. La reunión que sostuvieron el pasado miércoles los sindicalistas y empresarios para pedir que se aplique un 30% de aumento al salario mínimo terminó abruptamente, porque los representantes de los trabajadores no aceptaron la propuesta del sector patronal sobre reclasificación de las pequeñas y medianas empresas pymes. El representante del sector patronal, Joel Santos, vicepresidente de la Confederación Patronal de República Dominicana, Copardón, dijo que han hecho una propuesta por encima de la inflación durante los últimos 2 años, pero que no ha sido acogida.
Mientras que el vocero del sector laboral, Rafael Pepe Abreu, del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, dijo que iniciarán una asamblea para fijar la posición definitiva de que si no se acoge la propuesta del 30%, no les quedará más remedio que encabezar protestas en las calles exigiendo reivindicaciones salariales. El lunes 23 de abril de 1984, los barrios marginados de la capital y el interior del país iniciaron un levantamiento popular que culminó 3 días después con un saldo oficial de más de 125 personas muertas y pérdidas materiales millonarias. El levantamiento popular, bautizado por el profesor Juan Bosch como Poblada, fue una revuelta en contra de las negociaciones que el gobierno del expresidente Salvador Jorge Blanco realizaba con el Fondo Monetario Internacional, que estrenaba en América Latina la llamada política de shock. Dicho convenio contiene una serie de medidas económicas que afectaban a la población, provocando un aumento significativo en los precios de los artículos de consumo básico y también en los servicios. Se recuerda que dicho acuerdo había sido firmado en días previos a la Semana Santa de ese año, pero los efectos de las medidas se sintieron en la población el lunes luego de esas festividades. Las autoridades de esa época acusaron a sectores de la oposición de patrocinar y financiar las protestas, mientras que los opositores señalaban que esas reacciones eran espontáneas y que por lo tanto no procuraban desestabilizar el orden constitucional ni derrocar al gobierno presidido por el doctor Salvador Jorge Blanco. El dominico español Ambioris Nepomuceno Rodríguez habría pagado por el asesinato de la abogada de Puerto Plata, Paola Languasco Jiménez, según revelaron 3 hombres detenidos por el caso, a los que supuestamente Ambioris les habría pagado para matar a la mujer y desaparecer el cuerpo. Los familiares de la víctima dieron a conocer la información tras conversar con las autoridades policiales, que hasta el momento no han revelado la identidad de los supuestos autores materiales del asesinato. Leopoldo Languasco, padre de la abogada, dijo que tiene información de que Ambioris, que reside en España, salió de República Dominicana tras ser investigado por miembros de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público. El cadáver de la abogada, a quien sus familiares reportaron como desaparecida el día 6 del corriente mes, fue hallado dentro de una alcantarilla envuelto en fundas plásticas, próximo al residencial Jardines del Norte, donde está ubicada la residencia de Ambioris Nepomuceno Rodríguez en Santiago, principal sospechoso del crimen. Para muchas personas, lucir joven y atractivo se ha convertido en una necesidad, y la búsqueda del cuerpo perfecto lleva a algunos a someterse a riesgosas operaciones estéticas. A esta situación no escapa República Dominicana, pues en los últimos tiempos la demanda de estos procedimientos quirúrgicos ha aumentado de manera considerable entre la población, principalmente entre las féminas, que exponen sus vidas para llenar las expectativas de los cánones de belleza actuales. En el Centro de Cirugía Plástica y Especialidades de Santo Domingo, falleció el 22 de febrero una mujer de nacionalidad estadounidense. El mismo centro confirmó la muerte de la mujer, cuyos datos no fueron facilitados. Otro de los casos fue el de la joven Eli Peña, de 24 años de edad, quien se realizó una cirugía estética en el Instituto de Adelgazamiento, Estética del Cuerpo y Ginecología, IDEAMEC, en Santiago. Otra mujer falleció luego de someterse a una operación de liposucción en el mismo centro estético. Se trata de Sara de Los Ángeles Martínez, de 39 años de edad. El caso más reciente es el de una joven estadounidense, hija de padres dominicanos, quien falleció el pasado jueves en la clínica de cirugía plástica del Dr. Edgar Contreras. Se trata de Charilyn Cedeño, de 23 años de edad, que llegó el pasado martes procedente de Nueva York, junto a una amiga para realizarse una lipoescultura en la referida clínica. Según familiares, los médicos aseguran que la causa de la muerte fue un paro cardíaco respiratorio. Sin embargo, los parientes alegan que la joven fue sometida a rigurosos exámenes que certificaban que estaba en buen estado de salud, por lo que piden una investigación. Finalmente, el presidente Danilo Medina dejó abierta al público la noche del pasado jueves la 18ª versión de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo, la cual está dedicada al gran escritor dominicano Manuel Rueda y tiene como país invitado a Perú. El ministro de Cultura, José Antonio Rodríguez, destacó que en esta versión la feria superó las anteriores en todos los aspectos y en su montaje se invirtieron más de 80 millones de pesos. Informó que para este año el Estado dispuso de más de 5 millones en bonos culturales para la compra de libros, que a diferencia de años anteriores, con estos bonos no se podrá comprar comida, solo libros. Asimismo, Rodríguez anunció que la feria tiene como atractivo, además de la gama de libros, espectáculos, exposiciones, conferencias, teatro, danza, entre otros. La feria inició el pasado jueves y estará hasta el día 4 de mayo bajo el lema Leer te reinventa. Bien, señores, pero si ya dicen que los técnicos de Hipólito Mejía y los técnicos de Luis Abinader están de acuerdo, ¿por qué la comisión no acaba de emitir el boletín, por lo menos el primer boletín, que puede ser ya bastante abarcador de lo que ocurrió en el día de hoy en el Partido Revolucionario
moderno. Nosotros ahora hacemos otra pausa y entonces retornamos con el enfoque de la semana. No se pierdan nuestro segmento cronómetro de esta noche. Está con nosotros Pepe Abreu para que tratemos el tema salarial y lo que pasó esta semana. En breve retornamos. Bien, señores, estamos en espera de los resultados de la convención del PRM, más bien de la oficialización de esos resultados que dan como ganador a Luis Abinader. Me reporta Jorge Toribio, en lugares como en la provincia de La Vega, un 75 a 25%. Cuando esto se cuadre, estamos hablando entre un 58% a nivel nacional versus un 42%. Entonces, esto tiene un mensaje y el mensaje va dirigido al Partido de la Liberación Dominicana. Luis Abinader reúne todas las condiciones para ser un factor cohesionante de la oposición. Entonces, Luis Abinader también es una opción refrescante. Una cosa era el mensaje de si Hipólito Mejía era el candidato y otra cosa era el mensaje de si Luis Abinader era el candidato escogido en el PRM. ¿Por qué? Porque en el caso de Hipólito Mejía pues representa, no tiene la posibilidad de representar esperanza de cambio, independientemente de toda su carisma y su popularidad. Con Luis hay esperanza de cambio, hay esperanza de renovación, de manera que lo que presenta el PLD tiene que reflejar las mismas cosas. No existe una oposición desmantelada, está dividida, porque no ha encontrado un factor cohesionante, pero sus votos están ahí. Esta elección de Luis Abinader afecta también bastante al PRD, la posibilidad del PRD, que en conjunto tendría que ver en el futuro cómo constituyen un frente, pero también hacia el PLD da un mensaje en el que yo no quiero profundizar mucho esta noche porque no es momento de lastimar heridas. Pero eso quería decir esta noche con relación a estos resultados del PRM, aún desconocidos oficialmente, pero que todo el país ya sabe que ha ganado esta convención del día de hoy el licenciado Luis Abinader. Otro gallo canta en la oposición en la República Dominicana, donde sin duda alguna este es un mensaje sumamente esperanzador. Nosotros vamos a presentar de inmediato las 3 preguntas de esta semana. Las 3 preguntas le fueron formuladas al doctor Julio Curi y tenían que versar sobre el debate que hay en estos momentos en el país. ¿Es necesario un referéndum para una reforma constitucional sobre el tema de la reelección presidencial? Vamos a ver lo que opina en las 3 preguntas de esta noche el doctor Julio Curi. Después, entonces, estaremos en cronómetro con Rafael Pepe Abreu. Vamos ahora a las 3 preguntas de esta semana.
¿Es necesario el referéndum para restablecer la reelección? Mira, lo primero que debo decir es que los intereses políticos han confundido a la opinión pública porque se trata de un tema eminentemente técnico que escapa del dominio de quienes han hecho uso de la palabra, repito, dominados por intereses políticos. El artículo 272 de la Constitución reduce su órbita normativa a una serie de materias entre las cuales escapa el límite de la función presidencial. El artículo 272 de la Constitución dispone que únicamente se requerirá el referendo aprobatorio cuando se trate de modificaciones que versen sobre derechos constitucionales, sobre el régimen de ciudadanía, nacionalidad, el régimen de frontera, entre otras pocas materias. En ninguna parte se establece que el límite de la función, es decir, el periodo de desempeño del presidente de la República o del Poder Ejecutivo, está incluida entre las materias que requerirían, en caso de que se modifique la Constitución, de un referendo aprobatorio posterior. Por lo tanto, los que han señalado que se precisa de un referendo aprobatorio han incurrido en un yerro inexcusable, porque no hay forma de justificar la necesidad de celebrar un referendo aprobatorio porque la Constitución es palmariamente clara. No hace falta referendo aprobatorio. ¿Considera usted que además del tema de la reelección se deben tocar otros puntos en la comisión que prepara el proyecto de modificación a la Constitución? Absolutamente, múltiples temas. Eso es lo que yo no quisiese, que se circunscribiese esta oportunidad de reformar la Constitución como para pasar por alto algunos temas que pueden contribuir a fortalecer la institucionalidad, que precisamente por la debilidad que acusamos es que hay temor de que un presidente en ejercicio se repostule, porque se teme que va a hacer uso de los recursos públicos sin sanción. Entonces hay que modificar la composición de la Cámara, la forma de selección de la Cámara de Cuentas. Yo he sugerido en más de una ocasión que debe, en lugar de ser de ternas que presenta la Cámara de Diputados, el Senado debe escoger a los miembros de la Cámara de Cuentas de ternas que presente el partido de oposición que tenga mayor representación en el Congreso. También hay que modificar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura porque actualmente está muy politizado. Hay que excluir tanto al Procurador General de la República como al Presidente de la Suprema y al juez que escoge el Pleno de la Suprema Corte, porque son jueces escogidos por un órgano politizado y por tanto la ecuación es simple, son jueces con compromisos políticos que cuando conforman el Consejo de la Magistratura reeditan lo mismo, escoger jueces también obedientes al poder político. Hay que buscar una fórmula donde sea más plural la integración a través de los rectores del país, de los decanos, del CONEP, en fin, de órganos que no tengan intereses políticos. Hay que excluir al presidente de la Suprema Corte de Justicia del Consejo del Poder Judicial, porque desequilibra la colegiatura en ese órgano. Y me explico. Mientras el presidente de la Suprema Corte de Justicia tiene un periodo de desempeño de 7 años con oportunidad de ser reelecto para otros 7 años, los demás miembros del Consejo del Poder Judicial solamente lo desempeñan por un único periodo de 5 años. Y eso los obliga a asumir a pie juntillas todas las decisiones del presidente de la Suprema Corte de Justicia, que preside el Consejo del Poder Judicial. Es un órgano inoperante. En fin, yo considero que hay que también hacer tabla rasa con algunas disposiciones transitorias de la Constitución del 2010, porque he señalado que el expresidente Leonel Fernández calculó que durante este periodo, que no sería él el jefe del Estado, los miembros de la Cámara de Cuentas y los jueces del Tribunal Superior Electoral y también el periodo de desempeño de los jueces del Constitucional tenían que dar lugar a la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura. Y como he dicho, por disposiciones transitorias, él, de manera excepcional, extendió el periodo de ejercicio de los miembros del Superior Electoral y de la Cámara de Cuentas hasta agosto del 2016, que sería, a mi modo de ver, la fecha en que el expresidente Fernández había calculado que retornaría al poder. A su entender, ¿cuál es el sistema que debe ser implementado? ¿El referéndum aprobatorio o la reforma a la Constitución? No, es que el referendo aprobatorio es una aprobación, una certificación que da la sociedad convocada para validar las reformas que operan los asambleístas. No es que se pueda hacer a través de un referendo.
sino es aprobatorio, que aprueba la modificación que ha llevado a cabo el Congreso constituido en Asamblea Nacional Revisora. O sea, hay una confusión de que es el pueblo el que vota sobre las modificaciones, no, porque no tienen oportunidad de discutirlas. Esa es una facultad privativa de la Asamblea Nacional Revisora, la de abocarse a conocer las reformas, aprobarlas en caso de que haya quórum y mayoría para hacer lo propio. Luego de lo cual, entonces, si fuese una de las materias que prevé expresamente el artículo 272 de la Constitución, entonces el pueblo es consultado para que certifique la aprobación o, en caso contrario, que se rechace. Bien, señores, el candidato, el aspirante, uno de los precandidatos del PRM, el doctor Amaury Justo Duarte, ya ha llamado al licenciado Luis Abinader para felicitarlo por el éxito en la convención del PRM en el día de hoy, aunque la comisión todavía sigue estancada y no acaba de ponerse de acuerdo para ver cómo va a presentar estos resultados. Nosotros vamos a hacer de inmediato otra pausa y ya está con nosotros entonces Rafael Pepe Abreu para que nos explique en qué consiste esto de la reclasificación de las empresas que han propuesto los empresarios como un pretexto para estancar la discusión salarial. Retornamos en breve. Bueno, señores, me quieren hacer una maldad, dejar el boletín para las 12 de la noche, para que no pueda. No, nada que ver con eso, pero parece que será a las 12 de la medianoche donde van a dar el boletín, si se acaban de poner de acuerdo. Mientras tanto, Pepe, ¿cómo estás? Bien, Julio, encantado de estar contigo aquí. ¿En qué consiste esta reclasificación de las empresas que quieren hacer ahora o que están proponiendo los empresarios, que además quieren ponernos a pagar la energía del servicio público, ¿no? El servicio de alumbrado y esas cosas que se le carga a los clientes? Julio, los empresarios, después de tantas reuniones, bueno, y tanto tiempo en este debate, cuando llega la hora decisiva, la hora de proponer, pues, sí. ¿no? ¿Sabes, Julio? Tú conoces los dos sectores. Claro. O sea, que los sindicatos comenzamos alto y los empresarios bajos. Eso siempre Sí. es así. Entonces se va buscando el acercamiento. Entonces ellos van y plantean en el comité que antes de ellos hacer una propuesta de porcentaje, ellos quieren que hagamos lo que ellos llaman una reclasificación de las empresas para que identifiquemos el capital suscrito y pagado de cada empresa. Sí. Que además identifiquemos el monto facturado anualmente por cada empresa y que determinemos además la cantidad de trabajadores por empresa. Esto es para que muchas empresas que pagan hoy el salario mínimo de 11,000 y tanto, 11.298, pasen a pagar 7,000. pasen a pagar 7.000, 6.500, etcétera, etcétera. Y entonces después ahí ellos aprobarían el reajuste. Pero a partir de eso. Claro. Entonces la gente tendría un reajuste que le disminuye su salario. Los salarios. Entonces, como es lógico, ¿verdad? Pero, claro. El movimiento sindical no puede prestarse a ese asunto. Claro. Tú sabes, Julio, que este movimiento sindical no se presta a dar espectáculos, ni está haciendo drama, ni mucho menos. Bueno, tú sabes el estilo que tiene el movimiento sindical. Claro. El sindical que se reúne y conscientemente habla, ¿verdad?, con los empresarios. Esta actitud, inclusive, nosotros la vimos en el momento en que se hizo como una especie de provocación, porque además, en el recuento que ustedes hacen de las 10 noticias principales, sí. ¿viste? Decía la locutora, Joel Santos habló de que ellos proponen un aumento superior a la inflación anualizada, además de la reclasificación. Sí. Ciertamente él dijo eso, pero cuando dijo eso, Julio, nosotros le preguntamos, Joel Santos, ¿en qué consiste eso? ¿Usted puede explicar cuánto es eso? No, nos referimos a la inflación anualizada
y nosotros estaremos dispuestos a ajustar algo más que eso, después que reclasifiquemos. Julio, cuando tú estás en una mesa de negociación y alguien te propone 30%, lo que sea, la única obligación que tiene la otra parte es decir a qué por ciento está dispuesta a llegar. Claro. Puede ser mucho más bajo que ese, intermedio, pero tiene que explicar en qué consiste, ¿verdad? Y proponer. Entonces, esa carencia de propuesta fue lo que nos obligó entonces a nosotros a producir el retiro que produjimos. Nos retiramos y hemos dicho, mira, hasta que no haya una propuesta seria que va a ser tomada en cuenta para una negociación, nosotros no regresamos a la mesa de debate. Sí. Ahí entonces le toca el papel que debe jugar la parte del gobierno que integra el comité. Porque recordemos que son 3 sectores. Sí. El empresarial, nosotros y el sector gubernamental. Entonces dejamos prácticamente en manos del sector gubernamental la gestión para que la parte volvamos entonces a reunirnos, pero ya partiendo de que los empresarios por fin lleven una propuesta concreta, que es lo que estamos exigiendo. No es nada más. ¿Este reajuste tendría que ser retroactivo o no? Siempre se consigue algún nivel de retroactivo. Nunca el que uno aspira. Nosotros como siempre tiramos 4 meses, 5. Los empresarios proponen apenas 1, ¿me entiendes? Y a veces llegamos a conciliar 2, ¿me entiendes? Dependiendo la condición en que se dé. Un estudio de Iván Rodríguez en relación con el costo de la canasta familiar de cada uno de los quintiles y dice que la escala de aumento en ningún caso debe ser menor de un 18%. Vimos el estudio de Iván, es de lo más apegado a la realidad, porque coincide con otros estudios, ¿verdad?, que han hecho otros economistas. Por ejemplo, Felipe Santos, un economista que nos asesora a nosotros, hizo un estudio que da propiamente casi el mismo contenido que Iván está planteando. Sin embargo, fíjate, Julio, que nosotros, al plantear el 30, sabemos, estamos conscientes que los límites a que podrá llegar ese aumento será menos de un 20%, lo sabemos. Y ojalá lo podamos situar, ¿verdad?, en lo que esos economistas están planteando, 18%, por lo menos eso, ¿entiendes? ¿Y cuándo podríamos ya tener realmente en la práctica un aumento salarial? ¿Cuáles son las esperanzas reales de un aumento salarial inmediato? Los 2 años se cumplen en julio, el 3 de julio próximo, se cumplen los 2 años. Nosotros aspiramos que a mediados de mayo, o sea, del mes próximo, ya podamos tener nosotros un acuerdo que permita cerrar de manera definitiva eso. Uno sabe que los empresarios, Julio, estratégicamente también están jugando al tema del código. Sabe que estamos discutiendo una reforma también al código laboral, que está en otro escenario, ¿entiendes? Que se ha estancado, pero que está pendiente. Entonces, muchos de los empresarios, tú sabes, en esas reuniones de lobismo que se dan, que te mandan un agente, un emisario, etcétera, etcétera, están como queriendo mezclar el tema de que si nosotros cedemos el tema de la cesantía, la prestación, ¿sabes? Ese lío que hay en ese nivel, pues ellos estarían dispuestos a hacer un aumento salarial, dicen ellos, significativo, ¿me entiendes? Pero nosotros hemos dicho lo siguiente, Julio. Cada quien en este mundo defiende su interés, eso es así. Ellos el de ellos, nosotros el nuestro. Nosotros hemos dicho, mira, estas dos situaciones tienen que ser negociadas de manera separada. El código es un escenario tripartita y el salario es otro del comité. Entonces no vamos a permitir una mezcla de una cosa con la otra. Pepe, esta propuesta que ha hecho el CONE en la discusión, en otra discusión que es la del pacto eléctrico, que está planteando que a los usuarios del servicio energético, a los mismos trabajadores y a la clase media, se le cargue entonces el costo del alumbrado público, que la gente que paga su servicio también pague el alumbrado público. ¿Qué tú piensas de esa propuesta? Nosotros dimos una respuesta a eso diciendo que es una vez más es hablar sin calcular la consecuencia de lo que se propone. Un país, Julio, donde la gente, uno de las situaciones de que más se queja es precisamente el tema eléctrico, no solo por las altas tarifas, sino además porque es un servicio deficiente, le va a proponer entonces agregarle otro costo que precisamente por tradición en este país nunca ha sido colocado en la factura del usuario, nunca ha sido así. Hay países donde eso existe,
pero es porque hay una tarifa baja, ¿me entiendes? O sea, que le llega a la gente de un modo asequible, que el sistema eléctrico es constante, que no requiere que haya que hacer inversiones como la que hay que hacer aquí, que tiene que invertir extra para poder resolver el tema eléctrico hasta en una casa de familia. Entonces, pretender eso es un desatino más del sector empresarial. Finalmente, ¿comparten ustedes estas informaciones del Consejo de Zona Franca y de Adozona que hablan de un crecimiento en el empleo en las zonas francas, aunque el ingreso se ha mantenido congelado, ¿no? La capacidad de ingreso del salario lamentablemente se ha mantenido congelada, pero ellos dicen que sí la cantidad de puestos se ha incrementado? Hay un relanzamiento de la zona franca, hay que admitirlo. Sí. No son aquellas zonas francas textiles, antiguas, ¿de acuerdo? De muchas mujeres empleadas, son otras tecnificadas. Lo lamentable es que se mantiene eso es de un promedio de 7,000 pesos. Eso es lo lamentable, ¿verdad? De que ha habido un crecimiento, pero que el salario no ha crecido en la misma proporción. Un 53% eso del costo de la canasta familiar. Así es, bueno. 7,000 pesos apenas. Bueno, Pepe, gracias por estos minutos, cortos pero muy provechosos. Gracias a usted. Cómo no. Nosotros hacemos una pausa para retornar con el resumen político de Toque Final. Mientras en el comando de Luis Abinader hay celebraciones sin que todavía la comisión electoral haya dado resultados, pero se conocen de manera extraoficial. Vamos nosotros con algunas actividades importantes. También el presidente Danilo Medina dispuso hoy mismo, que el gobierno asuma la rehabilitación de las factorías de Las Damas. Esto es en San Juan de la Maguana. Estas factorías desde hace más de 10 años está cerrada, lo que impedía que unos 400 productores de arroz del núcleo de pequeños y medianos productores de la reforma agraria incrementaran su producción y elevaran la productividad y su calidad de vida. Tan pronto la factoría comience a procesar el arroz, los productores y parceleros, unos 400 en total, recibirán financiamiento a través del Banco Agrícola para sus siembras y cosechas. El gobernante se reunió con los arroceros de la reforma agraria de la zona, quienes lo solicitaron financiamiento para rehabilitar la factoría que utilizan, debido a que la misma es obsoleta y no les permite una alta rentabilidad. Aquí está reunido con 500 familias que viven del arroz en este lugar donde hizo su visita sorpresa en el día de hoy. Ahí está hablando el presidente Medina. Por otra parte, señores, el presidente del PRD, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, presidente y candidato presidencial, declaró que el PRD cuenta con la mayoría de las provincias y municipios con candidatos, es decir, que tiene candidatos llamados a impulsar el triunfo PRDista en las próximas elecciones. Así habló en el local municipal del PRD en Baní, en un masivo acto en el que fueron proclamados por consenso la mayoría de los candidatos congresuales y municipales, encabezados por Chacho Landestoy, Santos Ramírez y Carmen Leida Scarfuleri, quien es aspirante a repetir como alcalde, diputado y como senadora. La proclamación incluyó la mayoría de los actuales directores de la Junta de Distritos Municipales, quienes, dijo Vargas, repetirán en sus cargos por la labor desarrollada y el liderazgo de sus respectivas demarcaciones. Vargas insistió en la necesidad de unir la oposición para desplazar al PLD, cuyas gestiones cuestionó. Eso fue en el día de ayer en Baní. Por otra parte, el doctor Pedro Domínguez Brito, experto en asuntos constitucionales, sostiene que para modificar la Carta Magna no se requiere referendo aprobatorio y favorece que se establezca el modelo de Estados Unidos que permite la postulación del presidente para un segundo mandato. En tanto, Carlos Salcedo sostuvo que el presidente Medina merece que se le permita postularse para un segundo mandato por cuanto su administración ha sentado las bases institucionales del país. Por otra parte, también hay una opinión del doctor José Darío Suárez, quien fue miembro de la Comisión de Notables que participó en el borrador del proyecto de reforma constitucional del 2010, que favoreció que la Constitución se conceda de elección presidencial norte
americano. Es decir, hay una coincidencia en estos juristas con relación a que no se requiere el referéndum y todos favorecen una modificación constitucional. Por otra parte, el ingeniero Temístocles Montá respaldó ayer con todas las fuerzas organizadas su proyecto político, la decisión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, de que se intente una modificación constitucional para permitir que el presidente Danilo Medina se presente como candidato presidencial en el 2016, acogiendo el clamor mayoritario del pueblo que le pide reelegirse. Hablando ante cientos de dirigentes nacionales y coordinadores provinciales del proyecto Temo Presidente 2016, reunido en el Hotel Dominican Fiesta en esta capital, Montá pidió a todos sus seguidores que defiendan la decisión del Comité Político adoptada por mayoría el pasado 19 de abril, que favorece una modificación constitucional para rehabilitar la repostulación presidencial. Esta fue la asamblea que hizo Juan Temístocles Montá con sus dirigentes. Un pronunciamiento similar fue el de la juventud que respalda a Francisco Javier García. El movimiento de la juventud con Francisco Javier 2016 respaldó la decisión de Francisco Javier de apoyar a la reelección presidencial de Danilo Medina. Raimundo Cuevas, quien es el coordinador de la juventud del proyecto presidencial Francisco Javier Presidente 2016, manifestó que luego de una consulta a todos sus miembros, la Dirección Nacional de la Juventud decidió respaldar la decisión de Francisco Javier y expresó los argumentos de por qué toman esta determinación. Por otra parte, el presidente de la Fundación ISFAMA 3 y precandidato a diputado por la circunscripción número 1, el licenciado Luis Enrique, realizó pues su 10ª conferencia a cancha llena en el sector Simonico de Villa Duarte, una actividad dirigida a los jóvenes de la circunscripción número 1 del municipio de Santo Domingo Este. En su discurso, Luis Enrique destacó que la Fundación ISFAMA 3 hace todo tipo de esfuerzos para que los jóvenes se integren a la educación, para que puedan integrarse a los medios de producción sin tener que llegar a delinquir. Señores, seguimos esperando el boletín que da a Luis Abinader ganador de este proceso electoral. Eso es lo que viene, esperar este boletín y ya otras cosas que van en evolución y que analizaremos posteriormente. Así es que gracias a todos. El próximo domingo, si Dios lo permite, aquí estamos como de costumbre en vivo en otra entrega de Toque Final.